Hola amigos, bienvenidos de nuevo al curso de instalaciones fotovoltaicas. Hoy vamos a hablar acerca de cómo leer una ficha técnica de un panel. Gracias por acompañarme hasta ahorita. Ya saben que en mi página de internet, en enertecsolar.com, pueden encontrar esta información por escrito, pueden encontrar PDFs, en el blog pueden hallar más información. Ahora, la ficha técnica de un panel solar es uno de los documentos más importantes en el diseño de estos sistemas. Ahí se concentran todos los parámetros eléctricos que vamos a utilizar, también hasta los térmicos, incluso los mecánicos, ¿no?, que vamos a utilizar para diseñar nuestro sistema, para saber si estamos diseñando un sistema compatible, seguro, adecuado. Tienen que revisar la ficha técnica de los equipos para asegurar la compatibilidad, evitar daños a inversores, seleccionar las protecciones correctas para estimar de manera correcta, de manera realista, la producción del sistema, entre otras cosas, ¿verdad? ¿De qué se trata? ¿De qué parámetros estamos hablando? Vamos a concentrarnos ahorita en los parámetros eléctricos. Estos son los parámetros principales que necesitamos para revisar la compatibilidad, en especial con el inversor. Primero tenemos el voltaje de circuito abierto. Normalmente aparece así como UOC o VOC por Open Circuit, sus siglas en inglés. El voltaje de circuito abierto es el voltaje máximo que puede generar un panel o una celda, bueno, en este caso sería un panel fotovoltaico, cuando no está conectado a ninguna carga. Ojo, esto es importante. Este es el voltaje que mediría el panel que está recibiendo radiación solar, pero no está conectado a ninguna carga. En la ficha técnica sí aparece, como lo vemos aquí, el voltaje de circuito abierto es diferente al voltaje de producción o de operación, el voltaje nominal. Este lo vamos a ver más adelante, que es el VMPP, o aquí aparece como UMPP. Son dos parámetros diferentes, no los confundan, ¿ok? Para el diseño eléctrico, el valor crítico es el voltaje de circuito abierto. Para seleccionar el inversor, usamos ambos parámetros, pero el voltaje de circuito abierto es el que vamos a usar para determinar los límites máximos para estar por debajo, pues, de los límites máximos de voltaje del inversor. Es un parámetro crítico para evitar estos daños en el inversor, especialmente también en climas fríos. Miren, ya les estoy dando las cosas al revés. Cuando el clima es frío, el voltaje del panel sube. Cuando el clima es caliente, o más bien cuando la temperatura del panel sube, entonces su voltaje baja. Su voltaje, en este caso, sería tanto el voltaje de circuito abierto como el voltaje de operación, ambos, ¿verdad? Ambos suben. Lo que pasa es que como el voltaje de circuito abierto es el voltaje que va a recibir el inversor antes de que se le conecte cualquier carga, por eso ese es nuestro parámetro crítico, porque además es el voltaje más alto, ¿no? Es más alto que el voltaje de operación, el voltaje nominal. Por eso este es el que usamos cuando calculamos el máximo número de paneles en serie. Ahora, otro parámetro también que utilizamos es el ISC. Este es la corriente de cortocircuito de un panel. Es la corriente máxima que puede entregar un panel cuando sus terminales están directamente cortocircuitadas. O sea, usted pone un panel así bajo el sol, conecta los dos cables. Esa es la corriente que va a haber, que usted va a percibir entre los cables, ¿verdad? Este también es un parámetro importante porque es otro parámetro que usamos para seleccionar correctamente el inversor. Al igual que el voltaje, pues muestra en la ficha técnica más de un valor de corriente, ¿no? Tenemos aquí la corriente SC, Short Circuit por sus siglas en inglés, cortocircuito, y también tenemos la corriente nominal, la IMPP, que es la corriente de operación de los paneles. Las características de esta corriente, de la corriente de cortocircuito, ISC, es el valor que se utiliza para dimensionar las protecciones eléctricas, si se trata de un fusible, si se trata de interruptores. También este aumenta ligeramente cuando aumenta la irradiancia, y también este se utiliza para el cálculo del calibre de conductores. Lo vamos a ver más adelante, cómo dimensionar los conductores y cómo seleccionar la protección correcta para los sistemas del lado de corriente directa. Y aunque pues el panel
obviamente no opera a cortocircuito, ¿verdad? Normalmente esa no es la forma de operación de un panel. Este valor de corriente es fundamental para garantizar la seguridad eléctrica, ¿no?, del sistema. Por eso lo vamos a usar para los cálculos de compatibilidad. Ahora sí, brevemente vamos a hablar ahorita también de los voltajes de operación, el voltaje MPP, el IMPP, que son los voltajes de operación del sistema. Bueno, esto es el punto máximo de potencia, ¿no? Estos son los parámetros del sistema o del panel cuando está en su punto máximo de potencia, vamos a decirlo así, ¿verdad? Voltaje máximo describen las condiciones reales, ¿no?, de operación del panel. Estos valores corresponden al punto donde se entrega la máxima potencia, es lo que les estaba diciendo ahorita. Ustedes lo van a ver en una ficha técnica de un inversor. Un inversor tiene un voltaje máximo y además tiene un voltaje, un rango de operación de voltaje. Y normalmente el voltaje máximo del inversor es ligeramente superior al voltaje límite o al voltaje máximo del rango de operación, ¿no? Vamos a hablar también de los STC. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a hablar del STC? ¿Qué es STC? Son otra vez, andamos bien bilingües ahorita. El STC es el Standard Test Conditions, es las condiciones de prueba estándar del laboratorio bajo las cuales se clasifican los paneles solares. Estas STC representan condiciones perfectas del laboratorio, así es el mundo del mágico, del color, de las mariposas, o sea, es el mundo ideal donde todo es perfecto para el panel. Cuando todo es así perfecto para el panel, ahí es donde vamos a ver estos parámetros, ¿verdad? La realidad es que esto es muy raro que se presente en la vida real. Les comentaba en un video anterior, usted váyase allá a la punta del Iztaccíhuatl, ahí ponga los paneles, ahí sí le van a dar 1000 watts metro cuadrado, la celda a menos de 25 grados centígrados, ahí sí. ¿Qué va a conectar ahí? Yo no sé. Póngale ahí un contacto para cuando usted suba y se le descargue el celular, se le descargue la lámpara, ahí usted la va a conectar y ahí va a tener. Fuera de eso es muy difícil en condiciones reales, ¿ok? Entonces, ¿por qué pasa? ¿Verdad? Usted compra paneles de 600 y dice, oye, pues mira, yo tengo todo este juego de paneles que tienen una potencia nominal de 6000 watts y aquí yo estoy midiendo en la aplicación su pico de potencia es de 4500 watts. O sea, dijiste la instalación mal, no es así, es normal, va a haber quizá algunos momentos en el año, durante algunos minutos en el día, que sí se le acerque a su valor nominal, ¿no? Pero normalmente va a estar por debajo de eso para que no le sorprenda, ¿verdad? Si hay una diferencia. Ok, otro punto, la masa de aire, solo como un comentario, ¿verdad? Solo recuerden eso, ¿verdad? Que es una medida de cuánta atmósfera atraviesa la luz solar. Así que dependiendo la trayectoria del sol, dependiendo su ubicación, el ángulo con respecto a la latitud, sí, o sea, hay mucha variación. ¿Qué se dice? Mira, vamos a tomar un punto medio para este estándar de prueba, 1.5 de masa de aire, eso está bien, y significa que la luz solar atraviesa 1.5 veces la masa atmosférica comparada con el sol en el cenit. ¿Ok? Y con eso no hay por qué complicarlo más. ¿Por qué se usa 1.5? Pues es, digamos, el ángulo típico de aproximadamente 45 grados centígrados sobre el horizonte. Es más realista y es pues ya un estándar internacional. Así que pues vamos a dejarlo así y vamos a continuar, ¿verdad? No queremos hablar mucho de esto, no nos toca mucho. STC, ok, ahora, algo importante. Mira, conocemos el área del panel. Aquí tenemos la ficha técnica del panel. Hay datos mecánicos, mira, largo, ancho, largo, alto, ancho. Vamos a sacar el área de ese panel
y tenemos una irradiancia de 1000 watts por metro cuadrado. Entonces podríamos pensar, bueno, la potencia debería ser simplemente el área del panel por la irradiancia. Vamos a ver, el área del panel son 2.7 metros cuadrados, la irradiancia de 1000, la potencia del panel debería de ser 2700 watts. ¿Qué está pasando aquí? Tenemos 600 watts. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que me están vendiendo un panel de 2.7 metros cuadrados a 1000 watts y no debería ser 2700, nomás 600? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Aquí es donde entra en juego un parámetro importante. Se trata de la eficiencia del panel. Aquí se llama coeficiente de rendimiento, pero estamos hablando en realidad de la eficiencia. ¿Qué es la eficiencia? Es el volumen o qué tanto de la energía disponible por área es la que realmente aprovecha el panel. Si otra vez estuviéramos en nuestro mundo perfecto y el panel aprovechara toda esa potencia, pues súper, estaría genial, pero no es así. Nuestro panel tiene una eficiencia del 22%, o sea, solo el 22% de esa potencia es la que va a captar, y aquí es donde tenemos, así llegamos a que el STC, bajo condiciones estándar de laboratorio, el panel es de 600 watts. Solamente eso es lo que aprovecha de esa potencia. Esta es una gráfica que muestra la comparación entre la potencia disponible y la potencia aprovechada. Vamos a pensarlo solamente como puntual, ¿verdad? Cada uno de estos puntos representa un pico de potencia disponible en ese momento, en esa hora del día, y vean cómo es muchísimo mayor que la potencia que aprovecha el inversor. Estamos viendo watts, ¿ok? Estamos hablando solamente de eventos puntuales en esta gráfica, pero hay mucha diferencia, ¿verdad? Solo para que ustedes lo tengan presente, tenganlo en mente, no se les va a olvidar. Esto es muy importante a la hora de diseñar. Hay una pregunta muy común: si hay 1100 watts por metro cuadrado, ¿el panel produciría entonces 110% de la energía? Bueno, la respuesta corta es sí, pero no de forma sostenida. Lo haría nada más durante el momento en el día en el que está disponible esa energía, esa irradiancia. Pero por limitaciones físicas, térmicas, el módulo quizás solo lo haga por un par de minutos al día, bajo condiciones bien específicas, ¿ok? Bien, vamos a continuar, que es el NOCT. NOCT, como hoy andamos muy bilingües, pues otra vez estamos hablando de las siglas en inglés: Normal Operating Cell Temperature. Estas son las condiciones un poquito más realistas de operación del panel, refiriéndose a la temperatura de operación normal de la celda. Estas condiciones ahora es irradiancia de 800 watts por metro cuadrado, una temperatura ambiente, ¿okay? No de la celda, una temperatura ambiente de 20 grados centígrados. Estas condiciones ya reflejan un entorno típico de operación, no es un máximo, es un entorno típico, y representa la temperatura real entre 42 y 48 grados centígrados de la celda. Por eso el NOCT es muy útil para estimaciones rápidas de producción. Digamos que el STC es un valor que se utiliza para clasificación, ¿no?, de paneles, mientras que el NOCT es un parámetro que nos sirve para realizar estimaciones más realistas de lo que se espera del desempeño de un panel. Comparar paneles, STC. Cálculo de strings, cálculo de paneles en serie, conectados en serie, podemos utilizar el STC, pero con coeficientes térmicos. Para estimar la producción real, usamos el NOCT. Mencioné algo ahí importante, que son los coeficientes térmicos. Ahora sí, les voy a mostrar esta ficha técnica de un panel fotovoltaico y van a encontrar que en todas las fichas técnicas tendrán parámetros de coeficientes de temperatura. Estos que ven aquí. Todas las fichas técnicas de los paneles solares las van a tener. ¿Qué son estos coeficientes? Bueno, indica cuándo cambió el voltaje o la corriente o la potencia por la temperatura, con respecto a la temperatura. Esta tensión va a incrementar o va a disminuir un 0.26% por diferencia de grado Kelvin. Por cada grado Kelvin o por cada grado centígrado que difiera de la temperatura de condiciones estándar, el voltaje va a incrementar
o va a disminuir un 1.26%. Oye, ¿qué? ¿Pero esto cómo funciona? Tranquilo, lo vamos a ver más adelante, pero solo grábense, por ahora grábense esto, ¿verdad? Indica cuánto cambia el voltaje con respecto a la temperatura. Es fundamental para determinar cuántos paneles podemos conectar en serie. Tenemos también aquí algo importante, la potencia, el factor de potencia. El de corriente no es tan importante porque el cambio es muy pequeño, es muy mínimo, lo podemos despreciar, pero se puede calcular igual. Pero en cuanto al coeficiente térmico de potencia, este es el coeficiente térmico de voltaje y el coeficiente térmico de potencia, indica cuánta potencia pierde el panel por aumentar la temperatura o viceversa, ¿verdad? Cuánta gana por disminuir la temperatura. Aquí vemos grados Kelvin, lo vamos a hablar un poquito más adelante. No importa si se trata de grados centígrados, grados Kelvin, porque estamos tratando con incrementos, ¿no? Incrementos de temperatura. No se espanten si de repente ven aquí grados Kelvin, de repente grados centígrados. En este caso es igual porque hablamos de magnitudes, de incrementos, ¿no? Pues como conclusión, el Normal Operating Cell Temperature, el NOCT, es 800 watts por metro cuadrado. Representa una condición típica, no es un máximo. La irradiancia instantánea rara vez supera los 1000 watts por metros cuadrados de forma sostenida, y los paneles no producen indefinidamente, o sea, no trabajan indefinidamente al nivel de su potencia STC. Hasta aquí vamos a llegar con este tema del análisis de las fichas técnicas de los paneles solares, y después continuaremos ahora sí con el arreglo fotovoltaico, que son los cálculos y conexiones. Ya saben, o sea, si les gustó este video, por favor regálenme un like, algún comentario, eso le ayuda mucho al algoritmo que me sigue recomendando. O si quieren darse una vuelta por mi página de internet, ahí pueden encontrar esta información, es por escrito si les interesa. Muchas gracias por acompañarme, nos vemos en el siguiente video. Adiós.